Buenos días, apreciados hermanos. Es un gusto saludarle en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Estamos en la lección número 3, cuyo título es Orgullo versus Humildad. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedir a Dios que nos dé su dirección para que podamos eh, poder hacer un análisis de la lección de esta semana. Querido Padre Celestial, agradecemos el privilegio en esta hora que nos das de poder reflexionar en la lección de esta semana. Una lección interesante, una lección con varios consejos prácticos para nuestra vida a fin de que podamos lograr tener una relación más íntima y profunda contigo. Bendice a cada uno de los que hemos de escuchar este resumen de la lección y que tu palabra pueda guiarnos, dirigirnos y poder acercarnos más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya decíamos, el título es Orgullo versus Humildad. Y el texto clave para el estudio de esta hora está en el libro de Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 11, que dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sin duda alguna, una declaración interesante, sobre todo en estos momentos o en estos días, en estos momentos donde muchos de nosotros como seres humanos nos cuesta reconocer nuestros errores y muchas veces creemos o pensamos que tenemos la razón y que las demás personas están equivocados. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a poder vivir una vida de humildad y de respeto y servicio a los demás. Vamos a ver dónde surgió este problema del orgullo, dónde se suscitó este asunto, este conflicto, y hasta dónde ha abarcado este problema, esta situación, este malestar, hasta dónde ha afligido a la humanidad. Y vamos a ver en el libro de Isaías, en el capítulo 14, 12 al 14, vamos a hacer una comparación, porque de hecho, precisamente la lección es orgullo versus humildad. Y vamos a hacer una comparación de cómo es Jesús y cómo es el enemigo de Jesús. Así que vamos a ir al libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo número 12 al 14. 14, 12 al 14. Dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos al norte, sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Sin duda alguna, aquí vemos este personaje lleno de orgullo. El orgullo precisamente comenzó en el corazón de Lucifer, este querubín protector, quien estaba al servicio de Dios. Y este orgullo que estaba en el corazón de Lucifer, que comenzó a echar raíces y comenzó al mismo tiempo a producir frutos que desembocaron en un conflicto que hasta hoy en día nosotros estamos involucrados. Queramos o no queramos estar en medio de este conflicto, nosotros ahí estamos. Porque como hemos visto en las lecciones anteriores, no existe un término medio. Nadie puede decir: yo no estoy con Satanás, no estoy con Dios, así que yo soy neutral. Sin embargo, la palabra de Dios es específica y veraz cuando dice que solamente existen dos bandos a los que nosotros podemos pertenecer, ya sea al bando de Satanás,
que es un bando motivado por el orgullo, la opresión, el libertinaje, o podemos ser parte del equipo de Jesús, donde Jesús es un Dios veraz, real, perdonador y que nos ayuda a salir adelante en nuestras dificultades. Así que vemos en esta primera parte que en el corazón de Lucifer se originó el orgullo. Este orgullo que dio origen al gran conflicto que hoy día el ser humano tiene contra las huestes de Satanás. Así que, como podemos ver, Lucifer, a pesar de haber sido dotado por Dios de sabiduría, estar al cargo de los ángeles, él había deseado tener muchas más cosas. Y ese orgullo, esa actitud orgullosa lo llevó a ser destituido del cielo. Ahora veamos a otra persona que el libro de Filipenses en el capítulo 2, 5 al 11 menciona. Y vamos a ver de quién se está hablando. El libro de Filipenses 2, 5 al 11. Creo que inclusive ya lo leímos en la lección pasada. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Fíjense qué contraste tan marcado, ¿verdad? Por un lado, vemos a Lucifer, que a pesar de ser un ser maravilloso, un ser dotado de sabiduría, de belleza, de inteligencia, haber sido dotado de muchos dones por parte de Dios, aún quería más y buscó ser igual a su creador. Pero por otro lado vemos a Jesús, que él, a pesar de ser igual a Dios, no se aferró a esa igualdad, sino que dejó de ser igual a Dios para convertirse en un ser humano como nosotros, ¿verdad? Ahí vemos la notable diferencia que existe entre el pensamiento de Satanás y el pensamiento de Jesús. Por un lado, Satanás, su objetivo es obtener poder y ser adorado, a diferencia de Dios, que él no busca que sea adorado. Él no busca. Jesús debe ser adorado porque él es Dios. Sin embargo, él, a pesar de eso, él busca ahora hacer igual a nosotros para poder así redimirnos. Y ese conflicto cósmico que ha sido o que se dio lugar a causa del orgullo que se creó en el corazón de Lucifer, ese orgullo dio lugar a ese gran conflicto. Ese conflicto que ha venido a la tierra, que Satanás ha traído a esta tierra para poder hacer sufrir el corazón de Dios y así poder lograr de alguna manera que Dios pueda sufrir, que Dios pueda abandonar a la humanidad. Y en esta lección vemos que uno de los problemas con los que el ser humano batalla precisamente es con el orgullo. De hecho, contrariamente a lo que podemos pensar, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vemos cómo Lucifer, al buscar la gloria, al buscar ser enaltecido, en vez de ser enaltecido, terminó volviéndose en un ángel caído, porque decidió
desobedecer a Dios y creerse más que Dios. Sin embargo, Jesús, que tomó la decisión de humillarse, de entregar su vida, Él ahora vemos que es un Dios que toma la condición humilde del hombre para poder así redimirlo. Y este orgullo ha generado en la vida del ser humano que muchas veces podamos hacer sufrir a Dios. Sin embargo, la lección de esta semana y en esta primera parte vamos a ver cómo el orgullo de Satanás trajo consecuencias a la vida del ser humano. Dice, cuando percibimos y reconocemos nuestro verdadero estado de pecaminosidad y nuestra desesperada necesidad de Cristo, podemos acercarnos a Él con certeza de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos del mal. Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. Es por eso que debemos tener cuidado con una vida llena de orgullo, porque entonces no podremos ser salvados de esa situación pecaminosa. Y la lección de esta semana nos trajo un ejemplo muy bonito, aparte del ejemplo de Cristo, que es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de humildad. Pero aparte del ejemplo de Cristo Jesús, tenemos el ejemplo de otro personaje que decidió ser humilde, decidió poner su vida en las manos de Jesús para poder ser libre. Y ese personaje es Moisés. Moisés, algunos lo conocemos, tal vez alguno que escuchará no lo conoce. Moisés fue un judío que nació un hebreo que nació durante el cautiverio del pueblo de Israel, de la tribu de Leví. Y Dios lo había elegido para libertar a su pueblo. Sin embargo, en ese momento de libertar a su pueblo, aún a Moisés le faltaba madurez y una relación más íntima con Dios. Sin embargo, él busca a Dios, Dios transforma su vida y lo vuelve un hombre humilde, un hombre capaz de poder dirigir la obra que Dios había preparado para él. Miren lo que dice Moisés. Con el mundo a su alcance tuvo fuerza moral para rehusar las halagueñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Qué maravilloso que Moisés, a pesar de tenerlo todo, ser hijo, ser un príncipe, ser una persona privilegiada, él decidió dejar toda aquella riqueza porque en algún momento él se dio cuenta que lo que vale realmente la pena es poder seguir a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué le ayudó a Moisés a poder tomar esta decisión? Bueno, vamos a ver qué dice el libro de Hebreos capítulo 11, 24 al 26. ¿Cómo consiguió Moisés poder decir no ante la situación en la que él estaba? 11, 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Así que, querido, la única manera que tú y yo podemos vencer nuestro egoísmo es entregando nuestra voluntad a Cristo Jesús y poniendo nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. Ahora quiero decirte, algunos dirán, no, pero Moisés pudo conseguirlo porque era un hombre consagrado. Bueno, quiero decirte que Moisés no siempre fue así. Moisés no siempre fue un ser humano humilde. De hecho, antes de llegar a ser el hombre más manso de la tierra, había pasado por una situación complicada. Y es que al ser
darse cuenta que Dios le había elegido para libertar a su pueblo, llega un momento en el que dice, yo voy a utilizar la fuerza para liberarlos. Mata a un egipcio, los egipcios se dan cuenta y entonces tiene que huir. Y me encanta esta declaración que voy a leer a continuación. Dice, con las montañas como las paredes de su aula y con su orgullo puesto a un lado, durante 40 años Moisés fue instruido por Dios acerca de lo que necesitaba saber para guiar a una nación fuera de la esclavitud y rumbo a la tierra prometida. Así que Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto, trabajando sobre su temperamento, su carácter, para que Dios pudiese moldearlo y cumplir así la misión para que Dios le había llamado. Ahora imagínate, piensa qué hubiese pasado si Moisés hubiese seguido siendo un hombre orgulloso. Posiblemente no hubiese podido cumplir la misión que Dios le había encomendado. Pero es bueno saber que Moisés doblegó su orgullo y buscó seguir a Cristo Jesús para poder así alcanzar el cometido para el que Dios le había creado. Nuestro orgullo es lo que más ofende a Dios y es un rasgo de carácter difícil de superar porque a menudo no percibimos su gravedad. Y es que nosotros hemos sido llamados a servir a los demás. Jesús dijo una de las frases muy importantes en su ministerio: yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Y lo complementó con esta otra: porque ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Y el deseo de Jesús es que sus seguidores puedan ser siervos de los demás, podamos ser siervos, podamos poner nuestros talentos, recursos, energías al servicio de Dios y al servicio de su iglesia, no buscando querer ser reconocidos, sino que el reconocimiento se le pueda dar solamente a Cristo Jesús. Necesitamos detenernos y evaluarnos y pedir a Dios que abran nuestros ojos para que podamos percibir nuestra verdadera condición, ya que el orgullo puede ser el principal factor que nos impide tener una relación estrecha con Dios. Por eso debemos ver que solamente cuando Moisés doblegó su orgullo ante los pies de Cristo Jesús, entonces vino el cambio en la vida de él. Y si tú y yo queremos tener un cambio en nuestra vida espiritual y poder compartir la mansedumbre y la humildad presentada por Cristo Jesús primeramente y en segundo lugar por Moisés, lo que tenemos que hacer es someter toda nuestra voluntad a Cristo Jesús y dejar que Él dirija nuestras vidas. Y que nuestras vidas puedan ser una vida de servicio abnegado hacia Dios y hacia sus hijos, hacia su iglesia. Finalmente, y el objetivo más importante de esta lección, podría yo decir, es el siguiente. Veamos lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2, 3 al 8. Y veamos este pasaje interesante. Libro de Filipenses 2, 3 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. Encontramos el mayor ejemplo de mansedumbre puesto por Cristo Jesús. Filipenses 2, 3 al 8. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a uno mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Este consejo es práctico para nuestra vida. Jesús nos invita a que podamos nosotros convertirnos en servidores de los demás y que podamos considerar a los demás superiores a nosotros, no nosotros considerándonos superiores a los demás, porque como lo decía el texto de inicio,
El que se humilla el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que nosotros tenemos que poder poner nuestra mirada solamente en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió, puestos los ojos en Cristo Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cuál es la única forma que nosotros podemos alcanzar esta transformación? Es cuando nosotros hemos puesto nuestra mirada solamente en quien es perfecto, en quien pudo cumplir todos estos requisitos, y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús lo soportó todo. Cuando nos detenemos a reflexionar acerca de ello, percibimos inevitablemente nuestra impureza y nuestra extrema necesidad de Él. Ustedes se acordarán de Juan, ¿verdad? Juan y su hermano eran llamados en algún momento en la Biblia como Boanerges. Y Boanerges quiere decir hijos del trueno. Así que la situación de carácter que tenían Juan y su hermano era una situación complicada. Eran sumamente orgullosos. Pero después vemos a Juan escribiendo ahora, hijitos míos, estas cosas os escribo, amados, una persona completamente diferente. Pero ¿qué había hecho este cambio? Bueno, es que Juan había puesto su mirada fija en Cristo Jesús. Cuando Juan comenzó a darse cuenta de quién era él y quién era Dios, entonces su deseo fue un día parecerse, que el carácter de su maestro fuera reproducido en su vida. Cuando nosotros miramos la santidad de Jesús, entonces nos damos cuenta de nuestra verdadera pecaminosidad. Cuando nosotros vemos la veracidad de Jesús, vemos nosotros cuán mentirosos somos. Cuando vemos la fortaleza de Jesús, vemos cuán débiles somos nosotros. Por eso nuestra mirada debe estar puesta solamente en Cristo Jesús, no en las personas, sino en Cristo Jesús, quien es el que nos dará la victoria. Así que la invitación en esta hora es que tú y yo podamos pedirle a Dios que nos libere del orgullo y podamos así en Cristo Jesús alcanzar la perfección y la madurez de nuestro carácter. Que Dios bendiga su palabra, es mi deseo y mi oración, y nos vemos en el próximo estudio de la lección de este trimestre. Que Dios bendiga su palabra y que Dios les bendiga también a ustedes.